Nosotros, los dominicanos, éramos un pueblo con identidad, con raíces en la tierra y un merengue que contaba la historia de nuestra lucha. Hoy, la corrupción nos carcome, los valores se desmoronan y la soberanía se negocia en subastas silenciosas. Esto no es una lamentación, es un crudo diagnóstico de cómo fuimos manipulados ideológicamente hasta ser despojados de nuestro ser. Aquí están los hechos, las pruebas y los responsables. Es hora de que el pueblo dominicano mire esta degradación de frente y decida qué hacer al respecto. Antes de 1930, los dominicanos vivían una existencia agraria, marcada por la fe y la comunidad. Según Frank Moya Pons en Manual de Historia Dominicana, 1992, el 80% de la población vivía en zonas rurales, dependiendo de la agricultura de subsistencia. El merengue, como señala Débora Pacini Hernández en Bachata, una historia social de la música popular dominicana, 1995, era una expresión popular que narraba la vida campesina y la resistencia contra la colonización. Sin embargo, las primeras grietas ya aparecían. Moya Pons documenta que entre 1880 y 1920, la United Fruit Company y otras compañías azucareras estadounidenses adquirieron más de 200.000 hectáreas en la región este, con la complicidad de las élites locales que recibían comisiones. Un informe del Banco Mundial, 1960, estima que para 1925, el 15% de la tierra cultivable estaba en manos extranjeras, erosionando la autonomía agraria. En contraste con Cuba, donde predominaban las plantaciones de azúcar, los dominicanos mantenían una economía más diversificada, caña de azúcar, tabaco, café, lo que preservó parcialmente su identidad hasta la llegada de Trujillo. Argumento irrefutable: la esencia agraria y cultural dominicana estaba viva, pero las primeras ventas de tierras a extranjeros, documentadas por historiadores y corroboradas por datos económicos, muestran que el despojo comenzó antes de Trujillo, debilitando los cimientos de la soberanía. Tras la caída de Trujillo, el PRD de Juan Bosch prometió justicia social y ganó en 1962 con el 60% de los votos. Sin embargo, el historiador Roberto Casá, en su libro Historia Social y Económica de la República Dominicana, 2003, explica que un golpe de Estado en 1963, organizado por la élite dominicana y apoyado discretamente por el embajador estadounidense John Bartlow Martin, lo derrocó. En 1965, los constitucionalistas de Francisco Camaño lucharon para restaurar ese proyecto, pero la intervención de 42.000 marines, confirmada por la CIA como respuesta a la doctrina Johnson para evitar otra Cuba, lo enterró. El informe del Senado estadounidense, La Crisis Dominicana, 1966, estima que costó $200 millones y dejó 3.000 muertos. USAID comenzó a trabajar en 1965, invirtiendo $50 millones entre 1965 y 1970 en proyectos agrícolas y educativos, pero con condiciones que priorizaban las exportaciones a Estados Unidos, según informes del Banco Mundial, 1970. El economista Miguel Seara Hatton, en Economía Política de la Dependencia, 1998, argumenta que esto consolidó una economía dependiente de Washington. Argumento innegable: la breve esperanza democrática de Bosch y Caamaño fue aplastada por intereses externos e internos, como lo demuestran los archivos de la CIA y el Banco Mundial, iniciando una dependencia económica que USAID consolidó con políticas alineadas con Washington. Tras la caída de Trujillo, el PRD de Juan Bosch prometió justicia social y ganó en 1962 con el 60% de los votos. Sin embargo, el historiador Roberto Casá, en su libro Historia Social y Económica de la República Dominicana, 2003, detalla cómo un golpe de Estado en 1963, orquestado por la élite dominicana y apoyado tácitamente por el embajador estadounidense John Bartlow Martin, lo derrocó. En 1965, los constitucionalistas de Francisco Caamaño lucharon para restaurar ese proyecto,
pero la intervención de 42.000 marines, confirmada por la CIA como respuesta a la doctrina Johnson para evitar otra Cuba, lo enterró. El informe del Senado de los Estados Unidos, La crisis dominicana, 1966, estima que costó $200 millones y dejó 3.000 muertos. La USAID comenzó a operar en 1965, invirtiendo $50 millones entre 1965 y 1970 en proyectos agrícolas y educativos, pero con condiciones que priorizaban las exportaciones a Estados Unidos, según informes del Banco Mundial. 1970. El economista Miguel Seara Hatton, en Economía Política de la Dependencia, 1998, argumenta que esto consolidó una economía dependiente de Washington. Argumento innegable. La breve esperanza democrática de Bosch y Caamaño fue aplastada por intereses externos e internos, como lo demuestran los archivos de la CIA y el Banco Mundial, iniciando una dependencia económica que la USAID consolidó con políticas alineadas con Washington. Joaquín Balaguer gobernó con mano dura bajo la bandera de orden y progreso. Proyectos de infraestructura como carreteras y presas contrastaban fuertemente con la represión de sus oponentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe de 1978, detalla el asesinato de los palmeros en 1971 como parte de una campaña de terror que dejó más de 2.000 víctimas, según estimaciones de Amnistía Internacional, 1975. El Movimiento Popular Dominicano, MPD, intentó una resistencia comunista. Sin embargo, en El fracaso de la izquierda armada en República Dominicana, 2015, Pablo Mella argumenta, basándose en entrevistas y documentos, que su falta de apoyo popular se debió a la desconfianza hacia los modelos extranjeros después de 1965. Según el estudio El fracaso de la izquierda armada en República Dominicana, de Pablo Mella, la población no se identificó con el modelo cubano. Mientras tanto, el merengue pasó de ser una canción de resistencia a un producto comercial. En Merengue e Identidad Dominicana, Pedro A. Peguero explica cómo la industria musical convirtió el género en entretenimiento superficial. Argumento irrefutable. Balaguer ofreció estabilidad a costa de la represión y la alienación cultural, como lo demuestran la CIDH y estudios académicos, mientras que la izquierda no logró contrarrestar un modelo que ya se había arraigado en una población desmovilizada. Ese cambio entre el PRD, el PRSC y el PLD daba la apariencia de una democracia. El PLD, con Leonel Fernández, abandonó las ideas de Bosch por el neoliberalismo. El economista Bernardo Vega, en La economía dominicana en el siglo XX, 2005, señala que las privatizaciones de 1997 a 1999 generaron $500 millones sin reducir la pobreza. El DR-CAFTA, firmado en 2004, destruyó el 20% de las exportaciones agrícolas y el 15% de los empleos industriales, según el Centro de Estudios Económicos del Caribe en 2010, beneficiando a corporaciones extranjeras. El escándalo de Odebrecht reveló que entre 2001 y 2014 se pagaron $92 millones en sobornos, implicando al PLD, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2017 y los registros judiciales dominicanos. Argumento innegable. Esta democracia formal enmascaraba un cambio neoliberal que desmanteló los sectores productivos y alimentó la corrupción, como lo demuestran el CES y documentos judiciales internacionales, alejando al país de su independencia económica. El partido PRM de Luis Abinader, desde 2020, asumió el poder con promesas de transparencia, pero el Banco Central, en 2023, informa que el turismo, con un 14% del PIB, y las remesas, con un 10% del PIB, sostienen la economía. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso Bahía de las Águilas en 2016 confirmó la venta ilegal de 3.000 hectáreas a particulares, implicando a funcionarios del gobierno, según Participación Ciudadana. El dembow, con artistas como Rochi RD y El Alfa, domina hoy en día. José Guerrero, en La mutación del ritmo, del merengue al dembow, en 2020,
analiza las letras del dembow y concluye que reflejan una desconexión con la historia dominicana, promovida por una industria musical globalizada. Rosario Espinal, en 2022, advirtió que esta fragmentación cultural muestra una sociedad sin un proyecto nacional. Argumento irrefutable: la economía dependiente, la corrupción persistente y la pérdida cultural, respaldadas por datos oficiales y estudios académicos, muestran una sociedad fragmentada y sin rumbo propio. La evidencia apunta a 1965 como el punto de quiebre. Eric Roorda, en The Dominican Republic Reader, 2014, argumenta que la intervención de 1965 marcó el inicio de una dependencia estructural apoyada por las políticas de USAID y el DR-CAFTA, como lo analiza Miguel Seara Hatton. Comparado con Chile, golpe de 1973, o Guatemala, 1954, el caso dominicano muestra un patrón de intervención extranjera seguido de regímenes autoritarios, Balaguer, y neoliberalismo, PLD-PRM, según Ha-Joon Chang en Kicking Away the Ladder, 2002. En contraste con Cuba, donde el socialismo tuvo un relativo éxito, el aislamiento del 1J4 y el MPD destaca su fracaso, según Mella y archivos históricos. Argumento irrefutable: la secuencia de eventos desde 1965, apoyada por análisis históricos y económicos comparativos, demuestra una estrategia deliberada de desmantelamiento nacional, diferente de otros casos latinoamericanos, pero con patrones similares. La historia dominicana cuenta la historia de un sistema que desmanteló nuestra identidad. El índice de percepción de la corrupción del 2024 coloca a la República Dominicana en el puesto 104 de 180 países. Esto muestra un gobierno débil que nos mantiene dependientes, según el Banco Mundial, 2023. Pasamos de ser un pueblo orgulloso a una sociedad rota, donde las élites negocian con nuestra libertad y las masas sobreviven con migajas disfrazadas de progreso. Este desarraigo no fue accidental, pero hay una salida: reclamar nuestra historia, aprender sobre las traiciones sin censura, desafiar la narrativa, rechazar la dependencia como progreso, reconstruir nuestra identidad, recuperar el merengue auténtico y nuestras tradiciones rurales, reformar la educación, cambiar la Ley 66-97 para incluir la historia crítica, como sugirieron los educadores en el Foro Funglode, 2019, fortalecer la economía, invertir en cooperativas agrícolas, como las exitosas en Costa Rica, FAO, 2020. Crear un movimiento ciudadano. Exigir soberanía real, lejos de los partidos tradicionales. Miguel Seara Hatton, 2023, dice que sin libertad económica no hay identidad. Rosario Espinal, 2022, añade que sin memoria histórica somos solo sombras. Vietnam recuperó su identidad después del colonialismo con educación y una economía propia, según Dani Rodrik, 2011. Podemos seguir ese camino. La pregunta es clara: ¿queremos seguir así o estamos listos para recuperar lo que es nuestro? El tiempo se acaba. La verdad innegable: el declive de la República Dominicana es un hecho histórico y presente, respaldado por clasificaciones mundiales y estudios comparativos. Pero la recuperación es posible con pasos concretos basados en modelos exitosos y la voluntad del pueblo.